Secretos siniestros. La inquietante historia de la gasolinera de terror. Era una noche fría y lluviosa. El viento soplaba con ferocidad y el sonido de las gotas de lluvia golpeando el techo de metal de la gasolinera creaba una cacofonía que parecía estar en sintonía con mi inquietud interior. La tormenta había ahuyentado a los pocos clientes habituales y me encontraba solo, encerrado en aquel pequeño refugio de luz y calor en medio de la oscuridad y la tempestad. Mientras trataba de distraerme revisando algunos estantes desordenados, algo llamó mi atención. Una figura solitaria emergió de la lluvia y se acercó a la gasolinera. Era un hombre alto y delgado, envuelto en una capa negra que parecía fundirse con las sombras circundantes. Su rostro estaba oculto por una capucha y sus manos, pálidas y delgadas, asomaban por las mangas de su abrigo. Mientras lo observaba acercarse a la tienda, no era un cliente habitual. Sus pasos eran sigilosos y su presencia emanaba una extraña aura de misterio, pero yo estaba obligado a atenderlo. Así que traté de controlar mi inquietud y me acerqué al mostrador. El hombre se detuvo frente a mí y su mirada penetrante me hizo sentir como si estuviera desnudo ante él. Con una voz fría y siniestra, preguntó si tenía una habitación disponible. «Disculpe, pero esta gasolinera solo ofrece servicios básicos», respondí rápidamente, tratando de ocultar mi incomodidad. El hombre no dejó de mirarme. Sus ojos parecían penetrar en lo más profundo de mi ser. Su sonrisa era apenas perceptible, pero tenía un dejo de malicia. «Estoy seguro de que puedes hacer una excepción», dijo, con voz suave pero amenazante. Tragué saliva, indeciso sobre qué hacer. «Bueno, tal vez pueda ofrecerte una pequeña habitación en la parte trasera», respondí titubeante, tratando de no ceder ante su presión. «Perfecto, no necesitaré mucho tiempo, solo una noche», dijo con una sonrisa que parecía esconder algo más oscuro. Sacó un fajo de billetes de su bolsillo y lo deslizó sobre el mostrador, dejándolos a la vista. Mi mente luchaba entre el deseo de rechazar su oferta y la sensación de peligro que emanaba de él. Sin embargo, el dinero me tentaba, y algo en su mirada me hizo retroceder. «De acuerdo, señor. La habitación está en la parte de atrás. Le daré las llaves», accedí, extendiendo mi mano para tomar el dinero. El hombre no soltó el dinero de inmediato. En cambio, lo mantuvo firmemente en su mano mientras sus ojos me escrutaban. «Espero que mi estancia sea tranquila y discreta. No me gustan las sorpresas desagradables», dijo con un tono que heló mi sangre. Asentí con nerviosismo y le entregué las llaves de la habitación. «Por supuesto, señor, la privacidad es importante para nosotros», respondí, tratando de ocultar mi creciente incomodidad. Tomó las llaves. Sus dedos largos y pálidos parecían deslizarse sobre la superficie metálica con una suavidad inhumana. Me observó durante un momento más antes de girarse y dirigirse hacia la habitación en silencio, desapareciendo en la oscuridad. Inquieto, me volví hacia el mostrador y traté de retomar mi trabajo, pero la sensación de malestar no desapareció. A medida que pasaba el tiempo, mi inquietud crecía. Los minutos parecían eternidades mientras me preguntaba quién era ese hombre y por qué había decidido quedarse en una gasolinera perdida en medio de la nada. Me encontraba sumergido en mis pensamientos cuando un sonido espeluznante proveniente de la habitación trasera me sobresaltó. Mientras me acerqué cautelosamente a la puerta de la habitación, no sabía qué esperar, pero una mezcla de curiosidad y miedo me impulsó a enfrentar lo desconocido. Lentamente, giré el pomo de la puerta y la abrí con cuidado. La habitación estaba sumida en una oscuridad, apenas iluminada por la débil luz de una lámpara de mesa. Me adentré, sintiendo cómo el aire se volvía espeso y cargado. El olor a humedad y a algo indefinible llenaba mis fosas nasales, haciéndome sentir cada vez más incómodo. Mis ojos se encontraron con una escena macabra. El hombre estaba de pie en el centro de la habitación, inmóvil como una estatua. Su capa negra se desvanecía en la oscuridad,
como si estuviera hecha de sombras vivientes, pero lo más perturbador era lo que tenía frente a él. Sobre una mesa cubierta de trapos desgastados descansaba un extraño artefacto antiguo. Emitía una luz tenue y pulsante. Sus runas talladas parecían brillar con una energía siniestra. Una oleada de miedo me invadió mientras contemplaba aquel objeto misterioso. De repente, el hombre comenzó a susurrar palabras incomprensibles en un tono gutural. Su voz resonaba en la habitación, retumbando en mis oídos. Sentí como mi cuerpo se congelaba, como si una presencia invisible me aprisionara, impidiendo escapar. Continuaba susurrando en un tono gutural, y a medida que lo hacía, su voz adquiría una intensidad más perturbadora. Finalmente, logré reunir el coraje suficiente para romper el silencio opresivo. «¡Por favor, detente!», exclamé con desesperación, una voz temblorosa. El hombre se detuvo abruptamente y giró su cabeza hacia mí lentamente, revelando una sonrisa retorcida en su rostro. Sus ojos, ahora llenos de un brillo maligno, se encontraron con los míos, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. «¿Tienes miedo, pequeño mortal?», susurró, su voz envuelta en una fría malicia. Tragué saliva, luchando por encontrar las palabras adecuadas para responderle. «¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí?», pregunté, con un atisbo de valentía intentando asomarse en mi voz. El hombre dejó escapar una risa lúgubre. «Soy un viajero en busca de un refugio temporal», respondió en tono enigmático. «Pero tú eres algo más que un simple mortal. Hay una oscuridad latente en ti, puedo sentirlo». Me estremecí con sus palabras, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí una vez más. No sé a qué te refieres», balbuceé, intentando negar cualquier insinuación. Se acercó lentamente, sus pasos eran sigilosos y llenos de un aura amenazante. «Oh, pero lo sabes», susurró, su aliento helado acariciando mi rostro. «Hay secretos que ocultas, temores profundos que anidan en tu corazón, y yo estoy aquí para desenterrarlos». Mi mente luchaba por comprender la situación, pero la presencia opresiva del hombre me dejaba paralizado. No sé de qué estás hablando», balbuceé una vez más, mi voz apenas un susurro tembloroso. El hombre dejó escapar una carcajada llena de desdén. «Mentiroso. Los secretos no pueden permanecer ocultos para siempre. Pronto, todos tus temores se materializarán frente a ti. Será un espectáculo digno de recordar». Sin más palabras, el hombre se dio la vuelta y se dirigió hacia la habitación en la que se hospedaba. Su figura desapareció en la oscuridad, dejándome con un nudo en el estómago y una sensación de inminente peligro. Mis ojos se fijaron en el reflejo de la lámpara en un espejo cercano. En él, vi una figura oscura moviéndose en las sombras detrás de mí. Mis pies se sintieron pegajosos al intentar retroceder, pero algo me retenía en su lugar. La figura emergió lentamente de las sombras, revelando una silueta retorcida y deformada. Sus ojos brillaban con una malicia maligna, y su sonrisa desdentada desencadenó un terror indescriptible en mi ser. Traté de gritar, pero solo salió un murmullo apagado de mis labios secos. La figura se abalanzó sobre mí. Sus garras afiladas se clavaron en mi piel, arrancando un grito ahogado de dolor. Sentí como mi vida se desvanecía lentamente mientras era consumido por la oscuridad y el horror. Desperté en la gasolinera, empapado en sudor frío y temblando de miedo. Fue solo entonces cuando me di cuenta de que todo había sido una pesadilla, un sueño retorcido que se había convertido en mi peor pesadilla. Pero al mirar hacia la habitación trasera, vi que la puerta estaba abierta de par en par, y el hombre de la capa negra había desaparecido.
Desde ese día, la gasolinera quedó marcada por una presencia maligna. Los rumores de sucesos inexplicables se propagaron rápidamente y los lugareños evitaban pasar cerca de aquel lugar maldito. La gasolinera se convirtió en un recordatorio constante de la noche en la que el horror se apoderó de mí. Decidí abandonar mi trabajo y dejar atrás aquellos terribles recuerdos. Sin embargo, el terror que experimenté en la gasolinera me persiguió como una sombra. Las noches se volvieron inquietantes y cada sombra, cada susurro, me recordaba el peligro que aún acechaba en algún rincón oscuro. Investigué la historia de la gasolinera y descubrí que, hace décadas, un ritual oscuro había sido llevado a cabo en aquel lugar. Al parecer, un culto siniestro buscaba invocar una entidad maligna para obtener poder y riqueza. Pero el ritual salió mal, y el lugar quedó contaminado con una presencia malévola. Me obsesioné con encontrar respuestas y poner fin a esa maldición. Regresé a la gasolinera una última vez, decidido a enfrentar mis miedos y encontrar una solución. Al entrar, la oscuridad y el silencio me envolvieron. La atmósfera era pesada y opresiva, como si el mar se aferrara a cada rincón. Decidido a encontrar la verdad detrás del enigmático hombre, me armé de valor y me adentré en la habitación en la que se había hospedado. La oscuridad reinante parecía haberse intensificado, envolviendo el espacio en una nebulosa lúgubre y perturbadora. Mis pasos resonaban con eco mientras exploraba cada rincón de la habitación. Un vaho frío se aferraba al aire, haciéndome sentir como si estuviera inmerso en un sueño aterrador del que no podía despertar. Mi corazón latía con fuerza, pero estaba decidido a enfrentar los secretos ocultos de aquel lugar. Mis ojos se posaron en una pequeña mesa cubierta de objetos intrigantes. Había una fotografía desgastada, cuyos rostros borrosos apenas eran reconocibles, y una nota manchada de tinta. Tomé la nota y la examiné, tratando de descifrar su contenido. Las palabras escritas eran apenas legibles, pero entre las manchas de tinta pude descifrar algunas frases inquietantes. El precio debe ser pagado. La oscuridad encuentra su hogar en los secretos. Y el hombre del abismo espera. Comencé a comprender que el hombre misterioso no era un huésped común y corriente, sino una figura siniestra relacionada con fuerzas más allá de mi comprensión. Justo cuando estaba a punto de dejar la habitación, una corriente de viento gélido hizo que se cerrara la puerta de golpe, dejándome atrapado dentro. Mi corazón se aceleró y mi respiración se volvió entrecortada. El ambiente se volvió aún más opresivo, como si las paredes mismas estuvieran observándome. Entonces, una voz susurrante y lúgubre resonó a mi alrededor. Gustos enterrados, secretos prohibidos, mortal. Ahora enfrenta las consecuencias. Una presencia oscura se materializó frente a mí, emergiendo de las sombras. Era una figura encapuchada con ojos resplandecientes, igual al hombre misterioso que había llegado a la gasolinera. Su voz se hizo más intensa y amenazadora. Los secretos deben ser revelados, dijo con un tono gélido. enfrenturoso tus peores miedos, aquellos que habías enterrado en lo más profundo de tu ser. El ambiente se llenó de imágenes horripilantes, retazos de mis miedos más profundos, rostros distorsionados, criaturas aterradoras y escenas de pesadilla danzaban frente a mis ojos. Intenté alejarme, pero estaba atrapado en una pesadilla sin fin. Con mi último esfuerzo, reuní mi valentía y recordé las palabras de la nota. El precio debe ser pagado. Comprendí que debía enfrentar mis temores, confrontar mi pasado y revelar mis secretos que me atormentaban. Reuní todas mis fuerzas y enfrenté las visiones terroríficas. Horas después, exhausto pero determinado, encontré un antiguo libro oculto entre el polvo y los escombros de la gasolinera.
Entre sus páginas, descubrí un conjuro de purificación que prometía liberar el lugar de la entidad maligna que lo acechaba. Sentí una mezcla de esperanza y temor mientras estudiaba detenidamente las palabras y los rituales requeridos. Reuní los elementos necesarios: hierbas aromáticas, velas blancas y un amuleto sagrado que había encontrado en un rincón olvidado. Me aseguré de seguir al pie de la letra las instrucciones del antiguo conjuro y me preparé para enfrentar la resistencia del mal. Encendí las velas y las coloqué estratégicamente en el suelo, formando un círculo protector. Con voz firme y segura, comencé a recitar las palabras del conjuro. Mi voz resonaba en la habitación, mezclándose con la energía creciente que se acumulaba a mi alrededor. A medida que avanzaba en el ritual, sentí como la presencia siniestra a mi alrededor se intensificaba. La habitación parecía vibrar con una fuerza maligna, como si el mal mismo estuviera luchando por mantener su dominio sobre aquel lugar maldito. El viento aullaba afuera, golpeando las ventanas con furia mientras la oscuridad se apoderaba del paisaje. Un sentimiento de desesperación se instaló en mi pecho, pero no me permití flaquear. Continué el conjuro, poniendo toda mi voluntad en desterrar la entidad maligna que había asolado la gasolinera. De repente, un estallido de energía oscureció la habitación, haciendo que las llamas de las velas parpadearan. Un vórtice de sombras se formó frente a mí, retorciéndose y rugiendo con furia. Mis manos temblaban, pero mantenía mi concentración intacta. El conjuro alcanzó su clímax, y en un acto de valentía desafiante, arrojé el amuleto sagrado al vórtice de las sombras. Un destello brillante de luz estalló en la habitación, disipando la oscuridad y envolviéndome en una aura cálida y protectora. La presencia maligna se debilitó. Su resistencia se desvaneció ante el poder del conjuro. Cuando finalmente cesó el resplandor, me encontré solo en la habitación, rodeado de tranquilidad. El mal había sido desterrado. La gasolinera había sido liberada de su influencia. Salí de la habitación con una mezcla de alivio y agotamiento. El ritual había sido exitoso y la entidad maligna había sido vencida. La gasolinera, una vez sumida en el terror, ahora estaba imbuida de una paz renovada. Caminé hacia el exterior y miré el paisaje, ahora bañado por la luz del amanecer. El aire era fresco y reconfortante. Sabía que, aunque el mal siempre acecharía en las sombras, había hecho lo necesario para proteger aquel lugar y a quienes lo visitaran. Con una sensación de deber cumplido, cerré la puerta de la gasolinera, dejando atrás los oscuros recuerdos y las pesadillas que habían habitado ese lugar. Me alejé con paso firme, sintiendo cómo la carga del pasado se disipaba lentamente. A medida que me alejaba, una nueva energía y esperanza se apoderaron de mí. Sabía que, a partir de ese momento, la gasolinera sería un refugio seguro y acogedor para aquellos que necesitaran un descanso en su viaje. No más sombras siniestras ni presencias malignas. Decidí compartir mi experiencia con las autoridades locales, asegurándome de que la gasolinera fuera protegida y vigilada adecuadamente en el futuro. Todos merecían saber que el mal había sido derrotado y que el lugar podía recuperar su tranquilidad. A medida que pasaba el tiempo, la gasolinera comenzó a atraer a viajeros nuevamente. Aquellos que alguna vez habían evitado el lugar ahora se sentían atraídos por su nueva reputación de seguridad y paz. La historia de la maldición se convirtió en una leyenda que se contaba de boca en boca, pero siempre acompañada de un final feliz. Noche de terror en la gasolinera, la entidad que acecha en la oscuridad. La oscuridad reinaba en la gasolinera Cruce del Diablo, el último refugio antes de la inmensidad del desierto. En esta solitaria parada nocturna, yo, Lucas, era el único guardián de las luces neón que ardían en la penumbra. Eran las 3 a.m., cuando un ruido rompió la monotonía del silencio. Las luces de un coche viejo se dibujaron en el horizonte, cortando la espesa capa de negrura. Un Chevrolet Camaro del 85, desgastado por el paso del tiempo, entró a la estación con un rugido, levantando polvo.
De su interior emergieron 3 jóvenes, 2 muchachos y una chica. Sus rostros eran lienzos pálidos de terror. Estaban visiblemente asustados. Sus ojos miraban a todos lados como si esperaran que algo saliera de la oscuridad en cualquier momento. Me apresuré a salir de la oficina para preguntar qué había sucedido. Los 3 jóvenes, temblando y apoyándose mutuamente, compartieron su historia conmigo. Habían dejado la última ciudad hace horas, navegando por la serpenteante carretera que se adentraba en el desierto. En el inicio, la noche era tranquila, un lienzo de estrellas brillantes sobre sus cabezas. Entonces, empezó. Al principio fue solo una incomodidad, una sensación de inquietud que ninguno de ellos podía poner en palabras. Pero a medida que la ciudad se desvanecía en el espejo retrovisor, la sensación de malestar se convirtió en un miedo palpable. Hablaron de una figura, una forma imposible de describir. No era un hombre ni un animal, sino algo intermedio. Aparecía en el rabillo de sus ojos una sombra oscura que se movía con ellos, una forma oscura que parecía absorber la luz a su alrededor, haciendo que la noche pareciera aún más profunda. A pesar de sus intentos por alejarse, por acelerar y dejar atrás lo que fuera que los seguía, siempre parecía estar un paso atrás de ellos, como si se moviera en tándem con su vehículo, una presencia constante en la negrura que se extendía más allá de los faros del coche. No era solo la visión de la figura lo que los asustaba. Hablaron de un frío inusual que calaba hasta los huesos, una sensación escalofriante que parecía surgir de la nada y se intensificaba cada vez más que veían la figura. Sentían que algo los acechaba, un peligro invisible pero muy real que les ponía la piel de gallina y les erizaba el cabello de la nuca. Esa noche, la gasolinera Cruce del Diablo se convirtió en un faro de seguridad, un escudo contra una amenaza que habitaba en la oscuridad, siempre un paso detrás, siempre acechando en la negrura más allá de las luces. Intenté calmarlos, les ofrecí un café caliente mientras llamaba a la policía, pero mientras esperábamos, el terror en sus ojos no disminuyó. Cada crujido, cada sombra proyectada por las luces de la gasolinera parecía aumentar su miedo. Se aferraban el uno al otro, temblando, sus rostros pálidos bajo la luz fluorescente. Iniciaron la búsqueda, peinando el área alrededor de la gasolinera, sus linternas creando haces de luz en la negrura. Pero no encontraron nada, ni huellas, ni signos de cualquier entidad que los jóvenes describieran. Las preguntas fueron hechas, pero cada respuesta solo parecía profundizar el misterio. La entidad, la sombra que los había perseguido, parecía haberse disipado con la llegada del amanecer, como si el sol fuera capaz de disolver no solo la oscuridad física, sino también la oscuridad sobrenatural que se cernía sobre nosotros esa noche. Los jóvenes, aunque todavía asustados, parecían aliviados al ver los primeros rayos de la luz solar. Pero, a pesar de que la amenaza había pasado, la impresión de esa noche quedó marcada en nosotros. Los 3 jóvenes eventualmente se fueron, agradeciéndome y dejando el Cruce del Diablo atrás. La gasolinera volvió a su rutina, pero la memoria de esa noche permaneció. Perseguido en la gasolinera, relato de terror real y aterrador. Mi turno en la estación de servicio, la parada segura, siempre era pacífico, un oasis de tranquilidad entre el aborígene del día y la quietud de la noche. Pero todo cambió esa noche cuando la silueta de un viejo Dodge rompió la soledad. El auto se detuvo en la entrada con un chirrido desgarrador. De él bajó un hombre, imponente y tosco, sus ojos resplandeciendo con una ira que parecía arder desde su interior. Caminó hacia la tienda con una determinación furiosa. Sus pesados pasos resonaban en la quietud de la noche. Dentro de la tienda, la atmósfera se tornó eléctrica. Sus ojos inyectados en ira me examinaron con una intensidad que nunca había experimentado. Había algo más en su mirada, algo que no podía describir, algo oscuro y profundamente perturbador. Me dirigió unas palabras incomprensibles, su voz un gruñido gutural que me heló la sangre. Se movía de manera errática, golpeando los estantes y lanzando productos al suelo en un arrebato de furia. Todo el tiempo, su mirada nunca dejó de fijarse en mí. Sus ojos parecían buscar algo. Algo en mí sabía que esto no era normal, que estaba en peligro. Busqué una ruta de escape. Mis ojos se posaron en la puerta trasera de la tienda. Sabía que debía moverme, pero el miedo me había paralizado.
Justo en el instante en que las palabras incoherentes cesaron, el hombre se abalanzó hacia mí con una furia poseída. Su rostro, ya de por sí aterrador, se contorsionó en un grito mudo mientras sus brazos se extendían para atraparme. Todo sucedió tan rápido, pero para mí fue como si el tiempo se ralentizara. Fue entonces cuando el instinto primordial de supervivencia se apoderó de mí. Un impulso que trascendía el pensamiento consciente, una reacción que se originaba en las profundidades de mi ser, me llevó a moverme. Mis pies reaccionaron antes que mi mente, y en un baile frenético de miedo y adrenalina, logré esquivar el ataque. El hombre pasó a mi lado, sus uñas rasguñando el aire donde yo había estado apenas un instante antes. No me detuve a pensar, simplemente me lancé hacia la puerta trasera. Podía sentir la adrenalina pulsando en mis venas, alimentando mis músculos con un torrente de energía desesperada. Cada latido de mi corazón parecía gritar una única palabra: ¡corre! Y eso hice. Corrí con todo lo que tenía, la puerta trasera abriéndose ante mí como la promesa de la libertad. Atrás quedó el hombre furioso. Sus gruñidos de ira se desvanecieron en la distancia mientras me sumergía en la oscuridad de la noche. De repente, la sirena de una patrulla de policía rasgó el silencio. Vi cómo 2 oficiales se bajaban del vehículo, sus linternas bañando la estación de servicio con luz. Se acercaron con cautela al hombre, sus armas desenfundadas, pero el hombre simplemente se quedó allí, como si no se percatara de su presencia. Uno de los policías se acercó y, después de un breve forcejeo, logró esposarlo. Observé desde lejos cómo se llevaban al hombre. Fue entonces cuando sentí un alivio abrumador, aunque mezclado con un miedo persistente. El hombre estaba fuera de mi vista, pero su mirada ardiente y su mirada desbocada aún estaban frescas en mi memoria. Relatos de terror. Visiones macabras en mi último turno en la gasolinera. Mi último turno en la gasolinera se suponía que debía ser uno sencillo, pero se convirtió en la noche más aterradora de mi vida. Llevaba 3 años trabajando en el turno de la noche. Siempre me ha gustado la quietud de esas horas. El mundo parece detenerse y solo soy yo y la estación de servicio, envuelta en la tranquilidad de la noche. Pero esa noche fue diferente. Empezó como cualquier otra noche. El sol se había puesto, las luces de la estación de servicio se habían encendido y los últimos clientes del día se habían ido. Pero entonces, mientras limpiaba las mesas en la zona de descanso, oí un crujido de metal, seguido por un estallido ensordecedor. Corrí hacia la ventana y vi un coche volcado en la carretera. Podía ver la silueta de un hombre luchando por salir del vehículo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Salí de mi estupor y corrí hacia el teléfono para llamar a la policía. Pero cuando levanté la vista, el coche había desaparecido. La carretera estaba vacía y silenciosa, como si nada hubiera ocurrido. Me quedé boquiabierto, confundido. ¿Había imaginado todo? Pero el estruendo del accidente aún resonaba en mis oídos y la imagen del hombre luchando por salir del coche estaba grabada en mi mente. La noche parecía tener una siniestra calidad. Cada minuto se prolongaba en un sinfín de visiones aterradoras. Apareció un ciclista, pedaleando con energía en la oscuridad, su luz parpadeante apenas perceptible en la inmensidad negra. De repente, un coche emergió de la nada, atropellando al ciclista en un alarido de metal y carne. Corrí hacia afuera, el corazón latiendo con fuerza en el pecho, pero para cuando llegué a la carretera estaba vacía. Ni rastro del ciclista, ni del coche. La quietud retornó, y con ella mi temor creciente, pero no había descanso. Un rugido ensordecedor rompió la tranquilidad, y vi cómo 2 enormes camiones colisionaban frontalmente, sus cabinas convertidas en una maraña de hierro retorcido y cristal roto. El estruendo del choque aún retumbaba en mis oídos cuando salí corriendo para prestar ayuda, solo para encontrar la carretera desolada una vez más, como si el terrible accidente nunca hubiera ocurrido. En el último y más escalofriante incidente de la noche, una mujer mayor estaba cruzando la carretera. Un coche apareció de la nada, sus faros iluminaron su rostro aterrado antes de impactarla con una brutalidad que me dejó sin aliento. Pero de nuevo, cuando corrí hacia la carretera, no había nada allí, ni el coche, ni la mujer, solo el eco de mi terror y la frialdad de la carretera vacía. El resto de la noche fue un torbellino de horrores similares.
cada uno más espeluznante que el anterior, cada uno desvaneciéndose en la nada. Me quedé en la estación, temblando, esperando el próximo grito de neumáticos, el próximo estallido de metal, el próximo alarido de muerte. El silencio entre las visiones era tan torturante como los accidentes mismos. Cada segundo, un precipicio de expectativa y miedo. Las visiones cesaron con el amanecer. La carretera se mantuvo inalterada, tan imperturbable como siempre. Pero yo estaba cambiado. Mis ojos habían visto horrores inimaginables y mi mente se resistía a olvidarlos. Los sonidos de los accidentes seguían resonando en mi mente, cada uno de ellos un recordatorio de la aterradora noche que había presenciado. Una noche que había dejado una marca indeleble en mi alma y que me perseguiría mucho después de que mi turno en la gasolinera hubiera terminado. Fui a casa esa mañana con el corazón pesado. Mi última noche en la estación de servicio marcada no por la esperada calma, sino por visiones de horror. Las imágenes de los accidentes me persiguen. Su memoria vive en cada ruido de un motor, en cada parpadeo de luces de coche en la oscuridad. El misterio de la gasolinera encantada. Historia real de lo paranormal. Trabajaba en una estación de servicio ubicada en una carretera poco transitada, un camino que bordeaba el vasto desierto. La mayoría de las noches, la quietud era tan espesa que parecía que el mundo se había detenido. Fue en mi tercer turno cuando noté algo extraño. Estaba trabajando en el turno de la noche y estaba esperando la llegada de los clientes nocturnos habituales, camioneros, viajeros nocturnos, a veces incluso motociclistas. Pero esa noche nadie llegó. A pesar de la ausencia de clientes, el nivel de combustible en los tanques de la estación de servicio estaba disminuyendo. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, tal vez estaba cansado o los indicadores estaban mal, pero al pasar la noche, la aguja del medidor de combustible continuó descendiendo. Las noches siguientes fueron iguales. No importaba cuánto esperaba, los clientes no llegaban, pero el combustible siempre desaparecía. Me sentía atrapado en algún tipo de broma cósmica, un espectáculo surrealista que se desarrollaba frente a mis ojos. Comenzaba a cuestionar mi cordura, a sentir que el desierto había comenzado a jugar con mi mente. Una noche, incapaz de soportar la incertidumbre, decidí investigar la extraña ocurrencia. Con una linterna en mano y una determinación forjada en el misterio y el temor, me aventuré en la oscuridad. Seguí las tuberías de combustible hasta los tanques de almacenamiento. Todo parecía normal. No había señales de fugas o manipulaciones. Fue cuando volví a las bombas de gasolina cuando ocurrió. Las luces de las bombas comenzaron a parpadear, indicando que se estaba suministrando combustible. Pero no había nadie allí, solo la oscura noche y el eco de un silencio inquietante. Me acerqué a la bomba. La luz de mi linterna cortaba la negrura. Cuando llegué, la manguera se sacudió violentamente, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. Antes de que pudiera retroceder, me golpeó con fuerza, lanzándome al suelo. Mi linterna rodó lejos de mi alcance. Su luz parpadeaba antes de apagarse, dejándome en la oscuridad. El dolor recorrió mi cuerpo y un miedo paralizante me envolvió. Escuché el sonido de la bomba de gasolina, todavía en funcionamiento, y el zumbido distante de lo que parecía ser un motor de coche. Pero cuando logré levantarme y buscar mi linterna, todo estaba en silencio una vez más. Miré a mi alrededor, tratando de hacer sentido de lo que había sucedido, pero en la inquietante quietud solo encontré más preguntas. ¿Qué era lo que estaba provocando estos sucesos? ¿Y por qué parecía ser tan violento? Después de esa noche terrorífica, supe que no podía seguir así. Decidí buscar ayuda. Contacté a varios expertos paranormales, investigadores de lo oculto e incluso un sacerdote local. Todos parecían escépticos al principio, pero algo en la desesperación de mi voz los convenció de que necesitaba su ayuda. Una noche, una mujer llamada Marianne, una investigadora paranormal con años de experiencia, llegó a la gasolinera. Ella trajo consigo una variedad de herramientas extrañas y comenzó su investigación. Pasó horas en la gasolinera, hablando en voz baja y moviéndose con una seriedad concentrada.
Cuando finalmente terminó, me dijo que había una entidad atada a la estación de servicio, un espíritu de un camionero que había fallecido en un accidente cerca de aquí hace muchos años. Al parecer, estaba atrapado en un bucle, reviviendo sus últimas horas una y otra vez. El combustible que desaparecía era una manifestación de su rutina, llenando su camión antes de continuar su ruta eterna. Marianne realizó un ritual para ayudar al espíritu a pasar al otro lado. Hubo una sensación de electricidad en el aire, una presión que nunca había sentido antes. Cuando finalmente terminó, todo se sintió diferente, más tranquilo. El aire ya no estaba cargado con la inquietante presencia que me había atormentado durante tanto tiempo. Desde esa noche, las cosas volvieron a la normalidad. Los clientes comenzaron a llegar de nuevo y el combustible dejó de desaparecer. Los sonidos de los motores fantasmas y las llaves tintineantes se desvanecieron, reemplazadas por el ruido familiar de los autos y los camiones que llenan sus tanques.